Y el pueblo tenía esa necesidad de tratar de buscar la justificación a través del cumplimiento de la ley. Eso era lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando, de que no era a través de la ley, sino era a través de la fe en Jesucristo. Y Jesús vino y los redimió de esta maldición al pueblo judío, no a los gentiles, al pueblo judío estaba redimiéndolo de las obras de la ley. Pero hoy en día vemos que en muchas iglesias están obrando bajo las obras de la ley, están buscando ser justificados bajo las obras de la ley. Hoy en día se dice, si yo soy bueno, yo soy salvo, yo no hago mucho esto, o yo guardo o trato de guardar los 10 mandamientos y soy salvo, soy justificado. No, dice la palabra del Señor que el que guarda las obras de la ley tiene que guardarlas total, completa, porque si no se guarda completa, estamos bajo maldición. Está bajo maldición esa persona que quiere unirse y hacer lo que los judíos estaban haciendo, tratar de justificarse bajo las obras de la ley. En el Antiguo Testamento enseñaba todo lo contrario a lo que estos judíos querían enseñar en las iglesias del sur de Galacia, y mostraba, en el Antiguo Testamento mostraba que la ley traía maldición antes que bendición. No solo eso, sino que la ley, las obras de la ley en sí, exigía un cumplimiento absoluto y permanente para hacerse merecedor de la salvación. Por eso Pablo en todo momento les dejaba ver que la ley, por medio de la ley, nadie iba a ser justificado, porque antes de venir Cristo, ningún ser humano había cumplido la ley en su totalidad. Tuvo que venir Cristo, y Cristo demostrar, morir en la cruz, cargar nuestros pecados, cargar las obras de la ley en sí, porque Él fue el único que cumplió al pie de la letra las obras de la ley sin faltar a ninguna. Y por medio de Él, entonces, redimir a los judíos. Él fue el único que cumplió absolutamente las obras de la ley, porque la ley exigía un cumplimiento absoluto y permanente para ser justificado. El libro de Santiago, capítulo 2, dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Así que no podemos decir que los judíos no podían decir que iban a cumplir por un poco de tiempo las leyes, o cumplirían algunas leyes por mucho tiempo y ser salvos, porque tanto la una como la otra no servía de nada. Seguirían siendo culpables. No necesariamente tenían que guardar ciertas leyes por mucho tiempo o guardar todas las leyes por un poco tiempo. La ley exigía un cumplimiento absoluto. Por eso dice Santiago que el que guardara la ley tenía que guardarla total, y si en algún punto se ofendía la ley, se hacía culpable de toda la ley. El que así actuaba buscando el favor de Dios, cumpliendo la ley, caía bajo la maldición de la ley, que no era otra cosa que la pena impuesta por no cumplirla. Y la pena era la muerte. La muerte. El que no cumplía la ley en su totalidad estaba bajo la muerte. Por eso Pablo les estaba escribiendo a los Gálatas que primeramente su argumento, el primero del capítulo 3, versículo del 1 al 9, enseñaba de que era por fe que había la justificación. Y del 10 al 14 argumenta de que todo aquel que quiera depender de la ley de las obras estaba bajo maldición. La ley fue dada para demostrar la presencia del pecado en la vida del ser humano. Solamente la ley tenía el poder de demostrarnos
o de demostrar el pecado en su momento. La ley fue dada para demostrar la presencia del pecado. La segunda pregunta es que ahí mismo nos dice en el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué hizo Cristo para redimir a los judíos de esa maldición? De esa maldición de la ley. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él tuvo que pagar un precio, Él tuvo que redimirnos. Y la palabra de redimir es comprar, pagar el precio o un rescate, dar libertad a alguien que está cautivo. Eso significa la palabra redimir. Y Cristo vino a redimir a los judíos de esa maldición de la ley, pagando un precio. Dice la palabra del Señor que ese precio que Él pagó no fue un precio con oro, con dinero, sino fue el precio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Según el libro de Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí vemos que Cristo tuvo que morir en la cruz, derramar su sangre y con esa sangre traer libertad al pueblo judío y liberarlo de esa maldición de la ley. Por eso Pablo les enseñaba y les refutaba en todo tiempo que solamente la justificación, la salvación, era por medio de la fe, no por medio de las obras, porque por medio de las obras nadie iba a ser justificado. Cristo pagó el precio para liberarnos de la maldición de la ley. Dicho en otras palabras, recibió en su cuerpo las consecuencias de nuestro pecado, llevó el castigo por nuestros pecados, según Isaías 53:6 y 2 Corintios 5:21. Jesucristo llevó y cargó nuestros pecados y cargó las obras de la ley para que el pueblo judío tuviera esa libertad y fuera libres. Lo que el Señor quiere que tú y yo seamos libres. Y el pueblo de Israel en esos momentos había recibido esa libertad, pero no quería estar en esa libertad, sino que en todo momento querían regresar a las obras de la ley, a volver a ser esclavos de la obra de la ley. Pablo les recuerda a los Gálatas que fueron redimidos, rescatados de la maldición, porque por medio de la ley nunca pudieron cumplirla en su totalidad y por lo tanto el pueblo judío recibía maldición en vez de bendición. Y la tercera es para qué Cristo nos redimió de la maldición, ¿verdad? Hay un propósito por el cual Cristo primero redimió al pueblo judío. Y recuerden que nosotros estamos también bajo una maldición, y no estamos bajo la maldición de la ley, sino bajo la maldición de la ley del pecado, que vamos a ver más adelante. ¿De qué nos libra a nosotros como gentiles? ¿Verdad? Esto es a los judíos, los estaba librando de esta ley de las obras, y a nosotros nos libra de la ley del pecado. Pero Cristo tuvo que redimir al pueblo judío. Entonces, ¿para qué Cristo redimió al pueblo judío de la maldición de la ley? Porque mientras existía una sentencia, ¿verdad? Mientras hay una sentencia, el reo debe permanecer en prisión y permanecerá hasta tanto se cumpla su condena. De ahí que era necesario que alguien pagara la deuda para que de esta manera quedara libre. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz. Pagó el precio, él satisfació las demandas de la ley. En otras palabras, vemos que Cristo tuvo que morir y Cristo pagó el precio para traernos libertad, para traerle libertad al pueblo judío. Y una vez cancelada la deuda, quitada la maldición,
que estaba sobre la humanidad, sobre los judíos. Entonces, la bendición de Abraham tendría que venir. La bendición que Dios le dio a Abraham tenía que venir, porque esa fue una bendición que había prometido Dios y que vendría a realizarse cuando Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario para traernos esa libertad y esa bendición que ahora, de la cual nosotros gozamos como gentiles, porque también al derramar su sangre pagó un precio por nuestras vidas, por los gentiles. La fuente de esta bendición sabemos que es Jesucristo. Tenemos que disfrutar de esa bendición. El hombre debe aceptar y acercarse a Dios por fe y confiar solamente en Él, no en las obras de la ley. Así que Pablo les estaba enseñando aquí en estos momentos a los Gálatas de que las obras de la ley no los iba a llevar a la justificación delante de Dios, no los iba a llevar a una libertad cristiana. Pablo les estaba enseñando a estos judíos que querían judaizar, que querían pervertir el evangelio de Jesucristo, de que solamente era a través de Cristo que iba a haber justificación, que iba a haber libertad, que iba a haber vida eterna. Y Pablo por eso les deja ver que todo aquel que quiera depender de las obras de la ley estaba bajo maldición, estaba bajo la maldición de la ley, de las obras de la ley, porque nadie iba a ser justificado por estas obras. La justificación solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús solamente. Entonces, los judíos estaban bajo esta maldición, y nosotros como gentiles no estamos bajo esta maldición, no estamos bajo las obras de la ley, o nunca estuvimos bajo las obras de la ley por ser gentiles, porque no teníamos parte en el pueblo de Israel, no somos judíos, somos gentiles. Pero sí hay una ley en la cual tanto gentiles y judíos están bajo maldición, y esa era la ley del pecado. Y Pablo lo dijo. Pablo en la carta a los Romanos, él se da cuenta de esta ley y él dice que hay una ley en sus miembros, una ley en su cuerpo con la que él no puede por sí mismo. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, ya Pablo era el apóstol Pablo, ya predicaba el evangelio de Jesucristo, predicaba de esta justificación por fe, pero él se da cuenta que aparte de la ley de los judíos, que lo condenaba, al darse cuenta de que por medio de la ley venía el pecado, traía luz al pecado, él dijo esto en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24, y dice así: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos ahí que Pablo está hablando de otra ley, no la ley de las obras, sino de una ley que lo llevaba cautivo, la ley del pecado. La ley del pecado que se introdujo, sabemos, desde la creación, ¿verdad? Con Adán. Vemos que dice la palabra del Señor en Romanos 5, el 12, que por un hombre entró el pecado. Esa ley de pecado empezó ahí en Adán y pasó a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Y en esa ley de pecado, estamos los gentiles que no hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esa ley de pecado es la que nos condena. Esa ley de pecado nos condena, entró por un hombre y pasó a toda la humanidad. Por eso el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no había ninguna manera de ser justificados, ni por las obras de la ley, ni ningún otro método. Simplemente era en la fe de Jesucristo.
estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y es más, Pablo deja ver la maldad del hombre en el libro de Romanos, capítulo 1, los versículos 21. Esto es la maldad, esto es lo que el hombre es por naturaleza, ¿verdad? Somos pecadores, y esta es la ley que nos condena. Esta es la ley que nos trae maldición a nosotros los gentiles, que no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y mire cómo es el ser humano. Versículo 21, es un poquito largo, pero vamos a leerlo para que sea la palabra que nos hable y que nos esté enseñando. Versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo porque las hacen, sino porque también se complacen con los que las practican. Ahí está nuestra naturaleza. Como seres humanos estamos bajo esta ley de pecado que nos condena, que nos maldice. Pero gloria al Señor, que gracias a Jesucristo nos ha redimido, nos ha dado libertad, nos ha salvado de esa condenación de muerte, de esa maldición que estaba bajo nosotros como gentiles. No estamos bajo la maldición de los judíos que estaban queriendo serse justificados por medio de las obras de la ley. No, estamos bajo la maldición de la ley del pecado, de nuestra humanidad pecaminosa. Pero Cristo vino a redimirnos. No solamente redimió al pueblo de Israel, a los judíos, sino que nos redimió a nosotros, que éramos gentiles, y ahora somos libres del pecado. Somos libres de esta ley que nos condenaba. Somos libres de esta ley que nos traía condenación. Por eso el apóstol Pablo deja bien claro en la misma carta a Romanos de que somos libres del pecado. Usted y yo somos libres del pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Los que están ya en la ley del Espíritu, en otras palabras, los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, estamos bajo la ley del Espíritu. Bueno, esa ley del Espíritu nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esa redención, por esa libertad que nos ha dado gratuitamente. Por eso dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia.
Esto es un regalo, un don de Dios, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, que es el